Hola Carolina. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Dios. Exacto. Estuvimos con algunos recesos, ¿cierto? En este tiempo. Sí. Para tratar de volver a tener una ánimo. pausa. Claro, ánimo. Y también, bueno, estábamos también con Semana Santa y también con hartas cosas. Y todo lo que está pasando en el mundo, que está pasando también toda esta convulsión con la guerra y que nosotros sabemos que viene asociado también con algo mucho más grande, ¿cierto? Así es. Así que había que ajustarse un poco. Exactamente. Y hoy día tenemos un programa bien interesante que vamos a hablar sobre la profecía de la semana 70, según la profecía de Daniel. ¿Ya? Esta es una de las profecías más difíciles de interpretar. ¿Ya? Si tú me preguntas, hay muchas, pero yo creo que es una de las más difíciles. ¿Ya? Entonces, en este escenario vamos a intentar tratar de explicarla, pero también teniendo claridad de que esto se ha ido cumpliendo a medida también del tiempo. Entonces también queremos dejarle claro a la gente que vamos a ver cuál ha sido el cumplimiento y todavía lo que está faltando por cumplirse. ¿Te parece? Pero comencemos hoy día también con una oración pidiendo también la asistencia del Espíritu Santo para hablar por Cristo y también sabiendo que queremos difundir el Evangelio, que es lo más importante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Dios Todopoderoso ponemos nuestro corazón, nuestra vida, también todas nuestras dificultades, problemas, angustias, todos nuestros miedos, tantas cosas que están pasando en el mundo, tantas cosas que están sucediendo a través también de tantas personas que están hoy día sufriendo. Ponemos en tus manos, Señor, toda nuestra oración, pidiéndole especial asistencia al Espíritu Santo. Y pedimos sobre todo también por la gente que no cree para que se convierta. Ponemos todo en tus manos a través de la oración al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Alianza, ruega por nosotros. Muy bien. ¿Te parece que pongamos en un contexto? Primero, Daniel, cuando aparece por primera vez en la parte, vamos a decir, de la Biblia ya, del Antiguo Testamento, habla directamente que era un muchacho, ¿ya? Y él defiende directamente una persona, no voy a contar todo el contexto de por medio, defiende una persona la cual estaba siendo enjuiciada de mala manera. Y él la defiende y logra hacer una profecía de por medio, sabiendo que esta mujer que estaba siendo enjuiciada por dos ancianos, dice en el lugar, que no era correcto lo que estaban haciendo porque los ancianos querían venir y matarla porque ella no se había querido entregar en carne con ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Le inventaron algo muy grave a estos ancianos. A Daniel, muy muchacho, logra entender esto, logra a través del Espíritu Santo entender esto y hace la primera profecía. De ahí para adelante viene una serie de profecías de Daniel que son muy, muy exactas. Entonces quiero dejarlo claro que en este escenario, Daniel yo creo que es uno de los profetas más exactos que existe, ¿ya? Yo no digo que los otros no sean exactos, sino que son un poquito más encriptados, cuesta un poquito más entenderlos, pero en el caso de por medio de Daniel, es muy exacto en lo que dice y cómo se va cumpliendo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? En este caso vamos a hablar sobre la profecía o las 70 semanas, ¿ya? Según lo que dice la profecía de Daniel, que está narrada directamente en Daniel 9, 20, 27. Que sería bueno que la gente a lo mejor primero la escuchara y luego vamos a ir párrafo por párrafo tratando de explicar un poquito el contexto, ¿ya? Tú decías que era un poco difícil de entender así como a primera lectura. Justamente, entonces a primera lectura cuesta un poquito entender porque hay que ver un poquito el contexto, pero vamos a ir tratando de ir explicando paso a paso y también cómo se va cumpliendo y qué es lo que no se ha cumplido. ¿Te parece? Entonces te pido por favor que nos puedas ayudar con el texto. Ya, el texto dice así: todavía estaba yo hablando, haciendo mi oración, confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel, y derramando mi súplica ante Yahvé mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el personaje que yo había visto en visión al principio, vino volando donde mí a la hora de la oblación de la tarde. Vino y me habló. Dijo: Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Desde el comienzo de tu súplica una palabra se emitió y yo he venido a revelártela, porque tú eres el hombre de las predilecciones. Comprende la palabra, entiende la visión. 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir el santo de los santos. Entiende y comprende.
desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén hasta un príncipe Mesías, 7 semanas y 62 semanas, plaza y foso serán reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos. Y después de las 62 semanas, un Mesías será suprimido, y no habrá para él, y destruirá la ciudad y el santuario del pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin será en un cataclismo y hasta el final la guerra y los desastres decretados. Él concertará con muchos una firme alianza una semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Primero, vamos a dejar claro que está hablando, en este caso, Daniel. Daniel está hablando específicamente que tuvo una visión. Y esta visión vino del ángel Gabriel, Claro. dice, ¿cierto? Y hay algo particular, habla sobre semanas, ya. Cuando habla Daniel sobre semanas, hay que entender un poquito cómo lo tomaban los judíos, en este caso los israelitas en general, cómo tomaban las semanas. Las semanas se tomaban desde de lunes a domingo, vamos a decir, como normalmente lo tomamos cada uno de nosotros, pero también existían estas semanas de año que se llaman. Y las semanas de año establecen que cada año es un día. Entonces, una semana tendría 7 años. 7 años, ¿Estamos? claro. Entonces, en este caso, cuando está hablando Daniel de las 70 semanas, está hablando de las 70 semanas de año. O sea, 70 años. No, No. no, porque en el caso de serían 70 semanas de año, es decir, 70 semanas por 7. Ah, Recuerda que en definitiva cada año es un día. un día. Ya. ¿Ya? Entonces son Ya 70 semanas de empezamos, año. es difícil. ¿Te das cuenta que es difícil? No es como algo tan que uno lo podría determinar inmediatamente. ¿Qué pasa? Existe un contexto, ya la profecía se cumple o se va recibiendo en un contexto histórico, en el exilio babilónico que tuvieron directamente en cerca del año 538 a.C. ¿Qué pasa? En este caso, mientras él oraba, él tiene y ve el futuro de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, piensa que estaba en un exilio y por lo mismo estaba orando de una forma también que, en definitiva, había un contexto histórico difícil, vamos a decir. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? El ángel Gabriel le determina y le revela el plan divino. ¿Pero de qué? De que se consultara particularmente los escritos en general del profeta Jeremías, ¿ya? ¿Para qué? Para ver estos años que van a tener que estar en cautiverio. Pero no solo le revela los años en cautiverio, los que tienen que salir después de ese cautiverio, sino que también le revela cuándo tiene que llegar el Mesías. Y también cuándo tendría que llegar el fin, vamos a decir. Claro. Por eso que es tan relevante esta profecía. ¿Estamos? ¿Qué pasa? La profecía, bueno, como te digo, se encuentra en Daniel 9, 20, 27, para que la gente igual la pueda consultar. Y representa también una de las revelaciones que, como te decía, más proféticas en general y claras del Antiguo Testamento. ¿Ya? Si tú me podrías preguntar cuál es una de las más claras, yo diría esta, ¿ya? Y obviamente existen muchos autores católicos que reconocen esto una profecía que está directamente al lado en el ámbito del Mesías, ¿estamos? Y que es fundamental también, que anticipa la venida de Cristo, pero también su segunda venida o su acto particular de justicia después de las 70 semanas, ¿estamos? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros entendemos que en la semana 70, ¿cierto?, corresponden a ¿cuántos años dijimos? 70 semanas 70 de 7 serían por 7. 490 años. ¿Estamos? Ya. 490 años. Que es un periodo que se divide en 3 etapas. ¿Estamos? 3 etapas. La primera son 7 semanas, es decir, 49 años. ¿Ya? Luego de eso vienen 62 semanas, que serían específicamente los 434 años. Y luego de eso viene una semana final que es 7 años. ¿Estamos? Ya. Es importante dejar definido eso porque la semana 70 se tiene que subdividir para entender un poco cuándo viene cada cosa. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? Esta división refleja un poquito el propósito directo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo elegido la entienda, ¿ya? Porque si no, no la entendería, ¿ya? Entonces no entendería un poco. Ahí Fabián nos puso una imagen bien bonita donde se leen 7 semanas, 62 semanas y una semana. ¿Estamos? Y se repite harto el número 7. Exactamente. Bueno, un número bíblico que literalmente da también la lógica de la perfección.
Claro. ¿Ya? El número 7 no es cualquier número, vamos a decir. ¿Ya? Como el número 3. ¿Ya? Tampoco es cualquier número. ¿Ya? Por eso la Trinidad. ¿Estamos? Sí. ¿Qué pasa? Según teólogos católicos en general, la estructura, como te digo, no es meramente cronológica, sino también teológica. Establece parámetros directamente como Dios consumaría directamente todo el plan de salvación. La gente no entiende un poquito, pero los judíos cuando estaban esperando, los israelitas en general estaban esperando al Mesías, tenían que saber cuándo iba a venir el Mesías. ¿Qué es lo que pasa? Daniel define cuándo viene el Mesías. El problema es que en este momento, en el momento que viene el Mesías, los judíos en ese momento no lo reconocen. Pero nosotros entendemos que el Mesías es Jesucristo. Y sabemos que es Jesucristo porque en él se cumplen, lo que ya hemos dicho otras veces, 2000 profecías de la Biblia. La Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene cerca de 2500 profecías. Con Jesús se cumplen 2000. Incluso estudiosos han visto que ya cumplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8 ya es muy extraño. Pero con Jesús se cumplen 2000 exactas. ¿Ya? Y antes de... o cómo Daniel difundía, no sé, estas profecías. Bueno, la lógica que pasaba, obviamente, la difusión general que podía haber era a través de la transmisión de la palabra, boca a boca, pero también existía la escritura. ¿Estamos? Entonces él también escribía lo que salía en sus profecías. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El propósito de las 70 semanas, en el primer párrafo, Daniel, en Daniel, vamos a decir, 9:24, ¿ya? Enumera 6 objetivos que tiene directamente. Y los objetivos se determinan de esta forma. Primero es terminar con la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? ¿Te acuerdas de eso? No. La prevaricación es la injusticia de los poderosos. ¿Estamos? Esa es la primera cosa que establece, ¿ya? Poner fin también al pecado, ¿ya? Tercera cosa, expiar la inequidad, traer la justicia perdurable y sellar también la visión y la profecía en general de lo que estaba hablando, y obviamente también ungir al Santísimo. ¿Ya? Es un poquito en general lo que son los objetivos que tiene Daniel. Pero obviamente los católicos entendemos que todo esto culmina con la venida de Jesucristo. ¿Ya? Cuando viene Jesucristo, después de todo este proceso general, nosotros entendemos que específicamente se culmina con eso. ¿Estamos? Entonces, para más o menos tener el contexto claro, ¿ya? Obviamente, nosotros entendemos que también estos 6 objetivos se simbolizan para esta restauración completa de Israel, ¿ya? Y ahí le vamos a contar un poquito a la gente cómo va a restaurarse Israel, ¿ya? Y obviamente esta restauración ya es mediante la gracia divina, no la restauración solo física, vamos a decir. Porque la gente podría decir, no, mira, es que en realidad ahora el pueblo de Israel está restaurado. Sí, pero no es lo que está buscando la profecía, sino que es una restauración divina, mucho más grande en definitiva, ¿ya? Y obviamente esta interpretación católica también es la prefiguración que viene para el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces ahí le da como el paso al Nuevo Testamento, ¿ya? Obviamente mediante cuando Jesús viene, tiene su sacrificio, pero también cumple también todos estos objetivos, ¿ya? O sea, estos 6 objetivos se cumplen con la venida de Jesucristo. Jesús. ¿Qué es lo que sucede? El santo sacrificio de Jesucristo en la cruz tiende a malentenderse, voy a decir, porque Jesús muere en la cruz, pero ¿para qué? Para eliminar los sacrificios anteriores que habían. Antiguamente, o en el Antiguo Testamento, se narran muchos sacrificios de corderos, de cabras, qué sé yo en general. Pero Jesús viene a ser el último sacrificio. Por eso que no volvemos a hacerlo. Por eso que nosotros no tenemos que volver a sacrificar animales como lo hacen, por ejemplo, algunas denominaciones. Porque ya con Jesús terminó eso, ¿ya? Porque es el último sacrificio. Ese es el sacrificio final, vamos a decir. ¿Estamos? Y que el que se repite en cada altar, vamos a decir, en cada misa, en todo el mundo, y que el que sigue pasando todos los días y a cada rato. ¿Estamos? ¿Te parece que hagamos una pausa y seguimos después explicando qué significa esas primeras 7 semanas? ¿Estamos? Muy bien. Seguimos, ¿cierto? En su programa. Así es. Nada es imposible para Invitamos a la gente también a que nos ayude con algún comentario. Sí. Y también que nos dé un me gusta, ¿no? Claro, puede ser que después de tanto tiempo que estuvo sin emisión, se pierda un poco, pero ahí lo pueden buscar y le ponen me gusta y también compartir. Exactamente, exactamente. Y estábamos hablando sobre la profecía, de las 70 semanas según Daniel, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa? Los primeros 49 años, ¿tú crees que empezó inmediatamente a cumplirse eso? Recuerda que esto fue el 538 a.C. Ya. ¿Qué crees tú? Yo creo que no.
Efectivamente, porque las profecías, y ese es uno de los errores que nosotros tenemos, creemos que las profecías inmediatamente que se dan se cumplen, y eso no es así. Algunas pasa de esa forma y otras que no. Piensa que desde el 538 hasta el 445 a.C., todo ese periodo todavía no se cumplían las primeras 7 semanas. Y él tampoco, o en este caso Daniel, tampoco sabía cuándo iba a comenzar. No sabía, porque directamente él tenía claro que se había dividido en 70 semanas de 7, pero no sabía explícitamente cuándo iba a comenzar. ¿Qué sucede? Las primeras 7 semanas, es decir, estos 49 años, comienzan cuando hay el decreto directo para reconstruir Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa? Hasta la aparición directamente desde un príncipe que es consagrado, ungido, vamos a decir. Y esto es entre el 445 hasta el 396. ¿Qué es lo que sucede? La restauración de Jerusalén vino directamente asociado con 2 figuras, Esdras y Nehemías. ¿Ya? Cuando Artajerjes le da como el vamos, voy a decir, a Esdras, es que le permite hacer el culto de por medio al Dios único y verdadero, que en este caso es Yahvé. ¿Qué es lo que pasa? Nehemías tiene también la potestad, y estoy haciéndolo corto para hacerlo práctico, tiene la potestad después de ir a reconstruir Jerusalén. ¿Ya? Entonces, en este momento, ahí recién comienza, vamos a decir, estas 7 semanas. ¿Estamos? Entonces, si queremos dividirlo, las primeras 7 semanas vienen desde el periodo de restauración de Jerusalén y que debería tardar entre el 445 hasta el 396 a.C. ¿Qué pasa? Ya. Con eso, y los comentaristas católicos dicen esto, este príncipe ungido ya, este periodo como figuras directamente de renovación ya. En este caso Esdras, que ha sido Nehemías, como esas figuras de renovación en general. ¿Ya? Y habla sobre de un liderazgo espiritual. ¿Ya? Que lo que hace representa, como te digo, esta reconstrucción física, pero también espiritual de Israel. ¿Ya? Ahí son 49 años, estas 49 7 años, y esto obviamente todo después del exilio babilónico, recuerda eso. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí viene un poco la otra parte. Nosotros entendemos que ahí viene el otro proceso, que son las 62 semanas. Claro. Yo te pregunto, y aquí es una pregunta que a lo mejor no sé si la sabes. ¿En qué semana, según la profecía de Daniel, nació Jesús? No sé. En la semana número 65. Ya. ¿Estamos? Entonces, la semana número 65 es la semana que cuando nace Jesucristo. ¿En qué fecha muere Jesús? En la semana número 69. Ya. ¿Estamos? Es decir, las 7 semanas primero, que las que hablamos recién, ¿cierto? Más 62 semanas. Y ahí, los 434 años de las 62 semanas se cumplen directamente desde que se extendió, desde la reconstrucción, ¿cierto?, de Jerusalén hasta la venida de Jesucristo, del Mesías. ¿Ya? Y ahí se calculan obviamente todo este periodo desde el 396, ¿cierto? Que estoy hablando obviamente antes de Cristo, hasta obviamente hasta el tiempo de cuando muere Jesús. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? La interpretación también católica vincula también esta etapa como una etapa de preparación. No es solo decir que Israel venía y ya sabía que venía Jesús o venía el Mesías, sino que había que tener una preparación, es decir, 400 años de preparación. Por eso que digo que las profecías no se cumplen inmediatas. Sí, por harto tiempo. Justo. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros hemos hablado muchas veces de las profecías de los 3 días de oscuridad, se están diciendo desde 1500, 1200. ¿Estamos? Antiguo. Ya, si tú me preguntas, por ejemplo, la Virgen de Buen Suceso lo dijo en 1595. Sí, estamos hablando de mucho tiempo atrás. ¿Y qué pasa? Ahora recién se está ejecutando. Por eso que las cosas no son inmediatas. Sí. ¿Estamos? ¿Qué diferencia pasa? Toda esta preparación de Israel también es para la venida de Jesucristo, pero durante todos estos siglos el pueblo judío también mantuvo directamente una identidad que es de tipo religiosa, que obviamente había una esperanza de que viniera el Mesías. Sí. ¿Estamos? Porque recuerda que cuando Jesús aparece, los judíos en ese momento estaban esperando al Mesías, pero no lo reconocieron, ¿no? ¿Ya? O sea, aún se mantienen en espera en el fondo. Y todavía se mantienen en espera, pero después te voy a contar un poquito qué es lo que pasa posterior con el pueblo israelita, en realidad con Israel en general, pero te vas a dar cuenta que estaban en una espera, que estaban todavía como pueblo esperándolo.
¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Obviamente estas 62 semanas constituyen un periodo que es muy largo, pero que obviamente permitió también muchas cosas, como te decía, el tema de la reconstrucción de Jerusalén, ¿cierto? Y obviamente también todo lo que permitía también que la gente en general fuera volviéndose nuevamente a Dios, porque obviamente tú entenderás que al juntarse con otras como se llama, comunidades, qué sé yo, que no son de tipo religioso, también fueron tomando otras cosas que no eran de Dios, vamos a decir. Claro. Como purificándose en definitiva. ¿Qué pasa? El primer párrafo, en la parte de Daniel 9:25, habla de esas 69 semanas donde llega el ungido, ¿cierto? El Mesías. ¿Qué pasa? Los teólogos católicos hablan directamente que la encarnación de Jesucristo, ya, quien fue obviamente bautizado por Juan el Bautista, y comienza su ministerio público en el año 26 o 27 después de Cristo. ¿Qué es lo que dice la gente? Dice, no, que partió en el año 30. Eso está discutible, porque en realidad él ya tenía en el año 30, vamos a decir, tenía seguidores. Ya. Y esto no es algo bíblico ciertamente, pero se dice que José muere en el año cuando Jesús tenía 28 años. ¿Ya? Y eso son por revelaciones de ciertos beatos y santos que han tenido esas imágenes. ¿Estamos? ¿Por qué te digo esto? Porque si es el año 26, estamos entendiendo de que el año 26 es su inicio, pero muere a los 33 años. Sí. Y tú te preguntarás, ¿en qué año estamos hoy día? 2026. 2026. Y muchos dicen que, cumpliendo también la profecía, en este año parte la semana 70 de la profecía de Daniel. Es decir, la última semana. Así como contando. Y de ahí vamos a precisar un poquito más. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Jesús parte a los 26 años y luego de eso muere a los 33, es decir, justo 7 años. Es decir, la semana 69, vamos a decir, termina a los 33 años de Jesús. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Este cumplimiento temporal de la profecía es literalmente notable, porque el decreto de Artajerjes que te decía del ámbito que era una manifestación pública también de que podían reconstruir el templo y también todo lo que era Jerusalén, ya corresponde con precisión a las 69 semanas hasta la venida de Jesucristo. Así, precisión exacta. Ya, que eso también es algo maravilloso. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas semanas hemos contado? Hemos contado 7 semanas iniciales, sí. Después 62, pero quedan 7. Quedan 7, claro, para las 69. Vamos a decir 7 años, pero queda una semana. Claro. ¿Cierto? ¿Y dónde está esa semana? Y aquí viene lo siguiente, que lo vamos a explicar en el siguiente bloque, donde vamos a decir, ¿dónde está esa semana? Ya. ¿Estamos? Porque la gente igual, insisto, esto es un poquito enredado, pero hay que tratar de seguir un poquito el hilo para saber cuál es la última semana que literalmente también la habla Daniel y que también la han hablado también en otros escritos de otros profetas. ¿Estamos? Muy bien. Continuamos, ¿cierto? Regresamos. Exactamente. Y estábamos hablando sobre la profecía de Daniel. De Daniel. Ya. ¿Qué pasa? Estamos hablando sobre varias cosas, ¿cierto? Y dijimos que las 69 semanas, ¿cierto? O las 69 semanas terminaba con la muerte, ¿ya? de Jesús. ¿Y dónde aparece? Específicamente en el párrafo Daniel 9:26, donde dice, parece que el Mesías va a ser quitado sin recibir nada, refiriéndose obviamente a la muerte sacrificial que tuvo Jesucristo en la cruz, ¿ya? Y esta interpretación obviamente comprende también la crucifixión, ¿ya? Obviamente entendiendo que Jesús fue quien fue rechazado por su mismo pueblo. Sí. ¿Ya? Que es lo que hemos hablado varias veces, y ejecutado de una forma injusta. El santo entre los santos, ¿cierto? El limpio entre los limpios es juzgado como el impuro, ¿cierto? El pecador. ¿Qué pasa? En el mismo párrafo, ya en Daniel 9:26, también profetiza que la ciudad y el santuario serán destruidos, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa? Y aquí viene un poquito de por medio. ¿Cuándo fue destruido ya todo lo que conllevaba el santuario? ¿Te acuerdas? No. En el año 70 después de Cristo, ya, cuando los romanos a través de Tito destruyen Jerusalén y
ya no queda piedra sobre piedra, que Jesús lo dice en los evangelios. Entonces, es decir, se cumple la promesa de que no va a quedar piedra sobre piedra. Por eso está ese muro, que es el llamado muro de los lamentos, que es el único muro que supuestamente queda del lugar. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque los romanos destruyen, ¿cierto?, la ciudad, pero ya Daniel lo había dicho. Y cuando lo dice en Daniel 9:26. ¿Ya? Entonces ya esa parte también se cumplió. Se cumple. Ya estamos hablando del año 70. 70 después de Cristo. Exacto. ¿Ya? Entonces lo dejo claro porque también es importante tener también esta condición de saber de que Jesús, si bien traza algo o dice algo, pero también se ha ido cumpliendo a medida también de los años. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando llega el momento de ver Daniel 9, el párrafo 27 dice algo particular. Dice, aborda la semana 70 de una manera que es única. Dice, en medio de la semana 70, ¿cierto? Esta semana que quedó, esa semana que queda, que son esos 7 años. Que queda como pendiente. ¿Ya? Justo, dice cosas puntuales. ¿Cuáles son las cosas puntuales? Dice que se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sí. ¿Eso ha pasado o no ha pasado? Yo creo que no. Claro, uno podría decir, bueno, pero es que después de la destrucción del templo se cesó. Sí, uno podría pensarlo, pero no está hablando de ese sacrificio. Está hablando del sacrificio, ¿de cuál? Del que hace Jesucristo. Hagan esto en memoria mía. El sacrificio, específicamente, que hay en cada misa. ¿Estamos o no? Jesucristo, en el momento de cada misa, se vuelve a sacrificar por nosotros. Es el cordero inmolado que vuelve en el altar a sacrificarse. De ese sacrificio se está hablando, no del sacrificio que hacían los judíos. Pero aquí dice, se hará cesar. O hará cesar el sacrificio. Exacto. O sea, no se va a poder realizar en misa. No se va a poder realizar misa, o las palabras de la misa, o de la Eucaristía, o del momento del sacrificio, se van a cambiar. Cambiadas. ¿Estamos o no? Entonces, se entiende que para la semana 70, es decir, esos 7 años que faltan, todavía no han llegado hasta el momento. Pero cuando lleguen, va a tener que pasar eso. A la mitad de esa semana, o sea, los 3 años. En medio de la semana, claro. Dice, en medio de la semana se hará cesar el santo sacrificio. Es decir, ¿cuándo es el medio de la semana? 3 y medio. 3 años y medio. ¿Estamos? Es decir, a los 3 años y medio debería cesarse el santo sacrificio. ¿Qué es lo que pasa? Algunas personas hablan, y esto también para que la gente igual lo sepa, hablan de que comienza la semana 70 en el 2026. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a saber si comenzó o no comenzó? Teniendo también claridad de estas cosas. Pero quienes mencionan eso, ¿lo dicen por algo en especial? ¿Por alguna Sí, por todas las profecías? Las profecías que se han ido cumpliendo a medida del tiempo. Y aparte de eso, como también hoy día está convulsionado, en este caso, el mundo. ¿Estamos? Cuando Jesús, entre todos los mensajes escatológicos que habla de varias cosas. Y una de las cosas es que literalmente tiene que pasar también señales en el sol, la luna y las estrellas. Si tú ves desde el 2020 en adelante la cantidad de eclipses que han habido, de sol y de luna. Yo te digo, yo soy una persona mayor, ya no soy un viejo, pero sí tengo más edad que mucha gente de los chicos. Yo te digo, el ver la cantidad de cosas que está pasando en el ambiente, son muchas. En estas puras semanas, muchos lugares quedaron enrojecidos, no sé, Australia y otros lugares más, y filmaban como estaba rojo. O sea, yo, por lo menos, te lo digo a título personal, jamás lo había visto. ¿Ya? Hay unas cosas que salen unos rayos que son unos rayos rojos que también se han visto en lugares. Yo jamás había visto eso. Jamás había visto lo que hoy día son señales que están pasando. Y Jesús lo dice en Mateo 24, por ejemplo. ¿Ya? Lucas 21. Entonces ahí también hay que entender de que uno podría presuponer que estamos en el tiempo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente se tiene que cesar el sacrificio. ¿Cuándo debería cesar? A los 3 años y medio. ¿Qué pasa? Tal como conversábamos fuera de cámara, los 13 años y medio, algunos tasan de que los 3 años y medio no van a partir ahora el 2026, sino que partieron el 2023.
Sí. Y eso también tiene que ver con algún análisis que se hizo de la realidad de ese momento. Exacto, un análisis general, sociopolítico ciertamente, pero aparte de eso, también de ciertas visiones que han tenido profetas de este tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Si lo miramos de esa forma, los 3 años y medio debiese ser en este tiempo, en estos meses, que debería cesar el santo sacrificio. Y si cesa el santo sacrificio, sabríamos que estaríamos ya en la semana 70 de la profecía de Daniel. Claro. ¿Estamos? Estaríamos a la mitad. Estaríamos a la mitad. Ahora, si, bueno, tú mencionas 2 años distintos, me imagino que, como lo conversábamos recién, porque cada uno tiene como sustentos también diferentes. Ahí es una cosa de fijarse en lo que va pasando nomás. O sea, no hay como una certeza de cuando efectivamente pasan las cosas. No, porque, a ver, la certeza mayor la va a ir dando a medida de que vayan sucediendo. Claro, si yo veo que, y esto te lo digo abiertamente, yo sé que el cese del santo sacrificio es una cosa, ¿estamos? Entonces yo sí sé que cambia las palabras de la misa, por ejemplo, o cambia las palabras de la consagración específicamente, que es lo que estamos para el cese del santo sacrificio, ya entendería que estamos en la mitad de la semana. Claro. Pero como no han cambiado todavía yo no puedo decir que estamos en la mitad de la semana. ¿Y se ha hablado sobre cambiarla? Sí, desde el año 2000. Hace tiempo ya. ¿Estamos? Pasado 6 años. Sí, desde el año 2000 que ya se quieren cambiar las palabras, en este caso, del santo sacrificio. Y tú te preguntarás ¿por qué? Porque algunos aducen de que tenemos que estar más cerca de los evangélicos y para que la gente se sienta toda ¿cómo se llama? Cercana con todos, y por eso que tenemos que tener esta humanidad de decir cambiemos estas palabras para que todos se sientan felices. Y eso es un error garrafal, hecho por el diablo, así de simple. El que esté cambiando las palabras de la misa, te digo, va a ser un acto de verdad gravísimo. Tú me preguntarás, ¿el santo sacrificio en los altares va a cesar? Ciertamente, por lo que dice la profecía de Daniel. ¿Estamos? Pero hay otra cosa de por medio que dice la profecía de Daniel, y enfatiza algo particular. ¿Qué enfatiza? Dice que también va a haber un acto que se llama la abominación de la desolación. ¿Cierto? Yeah. Y ahí uno podría reconocer ya que también tiene que haber algo específicamente en el momento de que cese el santo sacrificio, donde dice que la abominación desoladora se va a sentar, ¿cierto?, en una silla o en un lugar importante en la iglesia. ¿Qué pasa? La abominación desoladora es otra cosa que tampoco nosotros como católicos hemos vivido, o como iglesia hemos vivido, ¿ya? Es decir, debe llegar en un momento donde el anticristo se siente en la silla de Pedro. Y esto lo dice la Virgen en la Salet, por ejemplo, en 1848. Entonces, vamos a entender que existen hoy día profecías que hablan también sobre esto. ¿Ya? San Vicente Ferrer también lo habla y otros santos también lo hablan. Yo por eso cuando muchas personas me dicen, ¿pero de dónde sacaste esto? Yo les digo, pues si no lo saco yo, si no es como la experiencia mía. Es lo que dicen los santos, lo que ha dicho la iglesia. El problema es que hoy día no se habla, ese es el tema. Sí, por lo que hemos conversado antes, no es información que uno no conoce o no tiende a querer leer, investigar normalmente. O sea, no es algo de común conocimiento. Exactamente. Entonces, cuando alguien habla sobre estas cosas y a lo mejor con tantos detalles, claro, como uno dice, ¿de dónde? ¿Y de dónde sacaste esto? ¿Y por qué dices eso? ¿Cómo vas a saber tú más que la iglesia? Yo no estoy diciendo que sepa más de la iglesia, yo estoy repitiendo lo que dicen santos, beatos, que dice la misma iglesia y que también han dicho profetas del Antiguo Testamento. Además, igual es información un poco compleja, como por ejemplo esta que estamos conversando. Entonces no es tan fácil entenderlo y normalmente uno tiende a lo que es difícil, como que no le presta mucha como dejarlo fuera, atención, entonces lo deja de lado. Exactamente. Entonces hay una precisión profética, ¿ya? Entonces esa precisión profética se va a ir cumpliendo. ¿Qué pasa? La semana 70, yo no te puedo dar seguridad que ya empezamos. Eso no lo puedo saber, ¿ya? Pero sí lo que puedo decir es que puedo ver los signos de los tiempos. ¿Estamos? Y si yo veo los signos de los tiempos, podría decir, creo que estamos o muy cerca o estamos en ella.
Recuerda que cuando vino Jesús, y aquí viene la semana, en este caso, la semana 65, cuando nace Jesús, ¿tú crees que todos supieron que había llegado Jesús? No. No. Recuerda que ¿quién fue a verlo? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos, los pastores. Los pastores, ¿cierto? Incluso el viejo Simeón, ¿cierto? La profetisa Ana. Ellos lo reconocen. Pero tú ves que la gente en realidad, en general, dice, llegó el Mesías y ya nació. Nadie supo. Si nació en un pesebre. Claro, bien humilde. Y nace en Belén, que significa la casa del pan. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo planteo de esta forma? Cuando llegue la semana 70 también puede pasar que pase desapercibida. Y que nadie la note. Porque estamos embotados con ideas, con cosas de otro mundo, buscando otras cosas que no tienen sentido y no nos damos cuenta de lo importante que es venir y fijarnos en esto. Entonces, dejamos claro eso. ¿Estamos? Entonces, si se cumple la semana 70, ahora tendría que haber dos cosas. Primero, tendría que cesar el santo sacrificio. Sí. Y segundo, tiene que estar la abominación de la desolación. ¿Estamos? O abominación desoladora. Quiere decir que se siente el inicuo en el altar. ¿Estamos? Así que eso es lo que debería pasar. ¿Qué pasa? En el siguiente bloque vamos a hablar algo muy importante. ¿Cómo saber si realmente estamos cerca de los tiempos o no? Sí. ¿Ya? Para poder decir, mira, si realmente estamos cerca y con algo efectivo de la Biblia, para que la gente también lo sepa y también pueda defender, en este caso, la fe si tiene esta postura. Ya. ¿Estamos? Súper. Continuamos, ¿cierto? Así es, estamos de vuelta. Exactamente. Y estamos hablando sobre... En el último bloque. Exacto, la profecía de Daniel. Exacto, de las 70 semanas según la profecía de Daniel. Y estamos hablando sobre esta semana 70, ¿cierto? Que tenía 2 ciclos, vamos a decir. El primer ciclo, que eran 3 años y medio, y después los siguientes 3 años y medio. Y uno dice, bueno, está dividido, sí, porque contábamos en el bloque anterior que había esta situación de que tenía que cesar el santo sacrificio y teníamos también que entender que se sentaba en la silla de Pedro el inicuo, ¿cierto? Es decir, el anticristo. ¿Por qué? Porque debiese reinar, y esto es importante que la gente también lo sepa, debiese reinar en el mundo 3 años y medio. El anticristo. El anticristo. Ojo, y aquí también le dejo claro a la gente, cuando llegue el anticristo va a ser una persona extremadamente atractiva para hombres y mujeres. Entonces, el que lo vea se va a sentir atraído por la persona. Y no de una forma amorosa, voy a decir. ¿Estamos? Estoy diciendo de una forma que va a ser imposible dejar de ver. Que a lo mejor la gente lo va a admirar. Lo va a admirar por todo lo que haga. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Van a decir, lo hizo fulano, merengano, y todos lo van a querer. Y lo van a idolatrar. ¿Estamos? Porque van a decir que Él es Dios. Entonces ahí vamos a entender ese asunto. Y también entendiendo de que cuando llegue el momento del anticristo también va a venir la marca a la bestia, que lo hemos conversado otras veces. Y ese momento de la marca a la bestia es algo terrible porque el que se marca está haciendo un trato con el anticristo. Es decir, un acuerdo con el diablo. Así de grave es. ¿Ya? Por eso le decimos a la gente, ya lo sepa desde antes para que no se vaya a marcar. Incluso vamos a hacer algún videito, a lo mejor cómo saber qué es la marca a la bestia o no es la marca a la bestia. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? Esta semana 70, como decíamos, se distribuye en 2, pero hay una cosa particular. ¿Cómo sabemos realmente que vamos a llegar cerca de la semana 70? ¿Cómo crees tú, Carolina, que podríamos saber eso? Es que algo, así como tú mencionaste que la mitad de la semana 70 iban a pasar estas 2 cosas. ¿Ya? ¿Sí? Me imagino que algo también dentro de la profecía menciona cómo va a iniciar esa semana. Nos podemos ir a varias profecías, pero una de las profecías que más me interesa es Mateo 24. Mateo 24, 32. ¿Ya? Primero voy a leer la parte final de Mateo 24, 36. Ya dice, cuando ese día y esa hora nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni solo el Padre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo no les voy a dar una fecha. ¿Estamos? Yo no voy a decir, la fecha es el 24 de julio. No. Porque eso no lo puedo saber. Y el que le diga una fecha, cuidado. Cuidado con eso, ¿estamos? Pero sí podemos saber los signos de los tiempos, ¿estamos? ¿Cómo dice Jesús que tenemos que reconocerlos? Por algo puntual, dice, y lo voy a leer textual, dice, aprendan esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano.
Así también cuando vean estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. ¿Ya? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Primero, aparecen dos cosas. La higuera. ¿Quién es la higuera? La iglesia. Bíblicamente, la higuera es el pueblo de Israel. ¿Estamos? Entonces, para poder tener claridad que bíblicamente el pueblo de Israel está asociado directamente con la higuera. ¿Qué es lo que pasa? En el ámbito específico del pueblo de Israel, ¿qué pasó después del año 70? Después de que fue destruido el templo y en definitiva todo el lugar donde estaban los judíos en general. ¿Qué pasó? Se dispersaron, ¿no? Se dispersaron. Entre el año 70, después de Cristo, se dispersaron, ¿cierto? ¿Y en qué parte estaba el Estado de Israel? ¿O en qué parte estaban los judíos en ese momento? ¿Tenían algún territorio? No existía. No, porque estaban dispersos en el mundo, ¿cierto? Se dispersos en el mundo. Entonces no existían. ¿Hasta qué año? Hasta 1948. Harto tiempo. 1948. Y el 14 de mayo de 1948, en un periodo de 3 días, llegaron miles de, en este caso, judíos a este lugar para situarse y volver a nacer una nación. Entonces, eso nunca se había visto en la historia. Que en 3 días, volvieron todos los judíos y volvieron a ser una nación. Te estoy contando algo que pasó en el siglo pasado, pero que es algo muy reciente. ¿Estamos? ¿Qué sucede? Entonces, cuando dice Jesús en el texto, dice algo puntual. Dice, cuando vean a la higuera. ¿Y qué dice que la higuera? Tienen que estar flexible, sus ramas flexibles, ¿cierto? Que esté brotando sus hojas. Entonces está diciendo algo puntual. Cuando vean a la higuera que brotan las hojas, está diciendo como que está volviendo a nacer. Es decir, en 1948, la higuera, que en este caso es Israel, vuelve a nacer. ¿Estamos? Entonces ahí parte toda esta estructura. 1948. ¿Y qué dice después? Les aseguro que no pasará esta generación por esa generación de ese momento sin que suceda todo esto. ¿Cuánto dura una generación? 100 años. No. Una generación, bíblicamente hablando, porque hoy día, insisto, la gente puede decir, sí, que hay gente que dura 120 años, 110 años, sí. Pero bíblicamente hablando, en el Salmo 90 lo dice. Dice que una generación, dice, lo habitual es que dure entre 70 y dice, y los más robustos, 80 años. Es decir, la generación debiese ser entre 70 y 80 años. Ya. Suma de 1948, 70 años. ¿Cuándo llega? 2018. 17. Claro. ¿Y cuándo serían los 80 años? 2028. Es decir, entre el 2018 y 2028 debiese pasar esto. En ese lapso de 10 años. ¿Te das cuenta que yo no te estoy poniendo el 3 de octubre de... No. Te estoy diciendo, estoy interpretando lo que dice la Biblia y entonces en ese periodo debiese pasar. Por eso que creo que ya estamos en el periodo. Y se fundamenta por esto y por todo lo que está viviendo el mundo. Nosotros entendemos y sabemos, y la gente lo sabe, que aunque salga en la televisión gente hablando que viene la paz, es una mentira. La paz no va a llegar. Sabemos que no va a llegar. Y no va a llegar. Pedimos por la paz, pero no va a llegar. Porque eso está profetizado. Y pueden decir, no, es que llega a un acuerdo de paz con Irán y ya estamos muy bien. No, porque va a estallar otra cosa. O en Taiwán, o en Corea del Norte. Rusia va a atacar Europa y va a atacar Italia, va a atacar Francia. Es decir, por el sur va a venir a atacar los musulmanes. Eso va a pasar. Y lo sabemos. Por todas las profecías que ya hemos contado muchas veces. ¿Por qué lo planteo de esta forma? Porque es necesario entender que ya llegamos al tiempo profetizado por Daniel. Entonces, por eso también hay que tener claro, y le decimos a la gente que se prepare espiritualmente, corporalmente ciertamente, pero espiritualmente lo más importante. Porque si ya sabemos que estamos en este tiempo, hay que hacer lo que nos toca hacer. Evangelizar, ¿cierto? Y seguir firmes en el tiempo de la tribulación. ¿Estamos? Este tema era un tema álgido. ¿Ya? Si nos siguieron, gracias Señor, porque en realidad era bien complejo, ¿cierto?
tal vez puede, bueno, las personas que se interesen más leer o hacer preguntas también en YouTube. Exactamente, nos pueden poner también Claro. comentarios y también tendiendo por medio. Si ustedes también quieren aportar con algo, con Eso. siendo bien respetuosos, no tenemos ninguna dificultad de poder venir y contestar. O también que ellos también nos pueden decir, oye, mira, también esto les faltó, esto no lo hicieron. Y lo podemos ir sumando porque ciertamente yo creo que como católicos queremos ir contribuyendo que la gente también sepa estas cosas que son difíciles, pero que sabemos que tenemos que sentirnos felices porque viene nuestra liberación. ¿Te parece? Terminemos hoy día con una oración. Sabemos que este tema es un tema que debíamos tocar hace mucho tiempo, pero no lo habíamos tocado. Pero sabemos que el Señor también va a hacer grandes cosas y por eso mismo también estamos confiados y fiados también en la divina providencia que el Señor también nos va a mantener a nosotros para servir y amar en este tiempo también de persecución. Ponemos en tus manos toda nuestra oración a través de María Santísima, nuestra Madre, pidiendo especialmente también la especial asistencia y tal como fue profetizado, que le pise la cabeza al demonio. Este es el tiempo que necesitamos que se pise la cabeza al demonio. Digamos juntos, Dios te salve, Dios María. te salve, María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.